gustaría tratar un tema interesante, el tema del middle management, de los roles que lo componen, de cómo apoyarnos y sustentarnos en ellos. Y para ello, pues nos gustaría hoy tener aquí a Ramón Molina, para hablar del tema con nosotros en el Ensemble Podcasting. No sé si quieres introducirte un poco, Ramón. Bueno, pues muy rápido, ¿no? Llevo ya un tiempecillo trabajando en ese rol de middle management, normalmente como engineering manager, pero sí que también he pasado por roles parecidos como Agile Delivery Manager, Technical Product Owner. eh, Depende del nombre, al final, perdón, independientemente del nombre, al final las tareas veremos que son muy parecidas. Y creo que era un tema interesante, ¿no? Ver un poco qué puede aportar esa capa y hacia dónde se puede dirigir en los próximos días, ¿no? Los próximos meses. Pues acabas de dar además en un punto muy interesante para empezar, ¿no? Has dicho hay diferentes roles que hacen cosas muy similares, no sé, o sea, ¿qué diferencias ves tú más o menos entre esos roles o cómo los definirías, ¿no? Sobre todo para la gente que está en casa. Vale, pues si queréis primero hacemos así una pasadita por los principales o los más conocidos. Si se os ocurre alguno más, por favor, lo vamos mirando, si entra o no entra. Yo para mí los principales son el Engineering Manager, que además es el que más me gusta. Creo que define muy bien ese middle management. Tenemos los Team Lead, no confundir con los Tech Lead. También tenemos los Agile Delivery Manager, los TPO Technical Product Owner y cualquier rol que se os ocurra que al final esté entre la capa C-Suite, un CO, un CTO, un COO y el equipo técnico. También un VP incluso lo podríamos meter en esa capa de middle management, aunque por defecto el VP suele estar un escalón más arriba y siempre que está el rol del VP suele estar alguno de los que ya os he mencionado, pero que también para que sirva como definición, pues ese rol también nos puede valer. A mí me ha gustado mucho esto que has dicho de da un poco igual el nombre, ¿no? Independientemente del nombre. Luego veremos las tareas que aunan. Eso me ha gustado porque sí que creo que hay como una partición en dos clases de equivalencia muy claras y que tú has hecho muy bien la distinción, no confundir el Team Lead con el Tech Lead. El Tech Lead va por otra escalera, ¿no? Nunca mejor dicho. Y todos estos roles que son un poco homonímicos, polisémicos, sinonímicos y todo esto van por la otra, que es por la que vamos a hablar hoy. Claro, por ahí va yo. Yo tenía entendido que un engineering manager es un ingeniero al que no le gusta programar, pero le gusta el dinero y entonces quiere pillar, ¿no? No sé, obviamente esto es cachondeo, pero me gusta empezar por aquí porque creo que hay salseo aquí, ¿no? Sí, me ha dolido mucho el comentario porque me he sentido totalmente ofendido. No, es broma. Pero sí, suele pasar. De hecho, una de las cosas de las últimas experiencias que he tenido en mi rol, fue la frase que más me dolía, ¿no? Que cuando decían que un engineering manager no podía estar o no debía de estar en la parte técnica. Y creo que es un error grande. Sí es verdad que un engineering manager no debe de ser la persona de referencia a la hora de tomar decisiones técnicas. Tiene que ser una persona más en el equipo. Pero creo que lo que diferencia un engineering manager de un people manager es justo ese conocimiento técnico y poder ayudar en las decisiones. Ayudar no es tomarlas, no es liderarlas. Es estar y hacer las preguntas necesarias si el equipo no la está haciendo, ¿no? Pero que al final el sustento de esta capa de middle management, de los roles que hemos dicho, para mí serían, por un lado, ese tech lead o ese staff engineer, esa persona técnica que de verdad ha seguido evolucionando en su career path o career ladder como técnico. Por otro lado, una persona de producto, porque tampoco somos product managers, tenemos conocimiento del producto, estamos en reuniones o solemos asistir a reuniones donde el equipo no está para preservar su foco. Entonces tenemos que ser también esa parte que aúna ese circulito técnico, ese circulito de producto y el circulito de people. O sea, también tenemos que tener un poco de conocimiento de qué quiere hacer la empresa y cómo estamos alineados con cultura, valores y ways of working, por ejemplo. Me gusta muchísimo esta referencia que haces a people, porque digamos que un título que se llama Engineering Manager, la relación con la tecnología se puede dar más o menos por sentada, pero creo que esta parte de la relación con people es la que no está tan claro. Y no estamos hablando de gestionar vacaciones, estamos hablando de algo mucho más
cercano al desarrollo de carrera, ¿no? Al apoyo, incluso a la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Creo que el Engineering Manager vive en un montón de zonas grises. Luego, perdonar un poquito el off topic, pero por recordar de nuevo que esto no quiere decir que son roles muy definidos, sino, la redundancia, es un rol, el de Engineering Manager, como otros roles, el de Tech Lead, el de que al final, la analogía que solemos hacer aquí con las gorras, ¿no? Que te puedes poner, la misma persona se puede poner diferentes gorras, no a lo mejor en el mismo momento, pero a lo largo del día. Entonces, volviendo, digamos, a esta parte de que en diferentes sitios lo llaman de diferentes maneras, una de las razones también puede ser por eso, ¿no? Y ahora, para andar un poquito más en el tema que estamos hablando, que ya hemos entrado un poco en tema de diferentes roles y demás, ¿qué diferencia crees que hay entre ellos, ¿no? Porque mencionabas antes, por ejemplo, que el Team Lead no es lo mismo que el Tech Lead, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre Engineer Manager, Team Lead? O sea, ¿hay alguna diferencia entre ellos? ¿Hay algo que no se solape? Entre Engineering Manager, entre EM y Tech Lead, muchísimas. O sea, para mí un Tech Lead, si lo hacemos, se hace de forma correcta, es un rol de leadership, ¿no? Como su nombre indica. Y el leadership, bajo mi punto de vista, como todo lo que voy a decir en este podcast es mi punto de vista y mi experiencia, puede estar mal, pero para mí el leadership no se puede imponer. O sea, el leadership se gana y se construye. El management no. El management sí que es impuesto, ¿no? Nosotros cuando nos contratan como engineering manager, llegamos ya con el rol de manager. Es muy difícil que una empresa contrate a un tech lead. Puede contratar a un senior, puede contratar a un staff, pero a un líder es muy difícil que un líder pueda hacerlo desde el minuto cero. Tiene que conseguir cierta confianza y tiene que conseguir cierto enganche con el equipo. Entonces, entre Engineering Manager y Tech Lead, para mí son dos roles distintos que, como decíais también antes, se separan en ese career ladder donde uno decide irse a esa parte más de management, más de mirar al equipo, más de multiplicar a lo que hace el equipo a nivel de foco, a nivel de valores, perdón, de valor de lo que vamos a desplegar, el orden, y el tech lead va a ser una persona técnica que va a seguir evolucionando en esa capa técnica y va a ser el referente a la hora de tomar decisiones y de ver si estamos haciendo la calidad de código que se necesita, por ejemplo. Y ahora una pregunta. Antes estabas comentando que el Engineer Manager tiene que estar un poco en el ciclo de desarrollo, ¿no? Pero siendo parte del equipo, ¿cómo sería esa colaboración? O sea, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de los demás, ¿cuál creéis que debería ser esa colaboración, ¿no? Por ejemplo, con el Tech Lead, Manu, como yo lo suelo hacer, o como me hubiese gustado hacerlo, ¿no? En las últimas etapas, sería un poco tener una reunión, igual que, o sea, el Engineering Manager, la principal herramienta que tiene, una de las principales herramientas que tenemos es el feedback, y el feedback se suele recibir por reuniones virtuales o presenciales. Pero lo que hacemos con esas reuniones, cuando nos sentamos y calibramos con el Tech Lead cualquier tema técnico, desde que haya un low performance en calidad de código, en que una persona, un individual contributor, iba a decir, un compañero o compañera del equipo no está desarrollando al nivel que se espera, o si hemos tomado una decisión técnica correcta o nos hemos equivocado y hay que dar marcha atrás o dar un cambio de ruta. Todo eso viene de la mano del Tech Lead. Lo que hace el Engineering Manager, coge ese feedback y luego lo articula para que llegue de forma correcta a cada una de las personas que le tiene que llegar. Va a haber un comunicado que le va a llegar a todo el equipo. Todo el equipo tiene que entender que estamos en esa situación. Pero luego el Engineering Manager lo que hará es lo que hacemos es ir ajustando ese mensaje para que llegue calibrado a cada una de las personas. Quien esté provocando más esa situación, tiene que entender lo que está pasando, y también estamos para dar y ofrecer herramientas para que esa situación cambie. Luego cambiará o no cambiará dependiendo de muchos factores, pero al menos daremos la herramienta. A mí, por aclararme, perdonar si me voy un poquito del tema, cuando hablas de esto, Ramón, ¿estás pensando en que hay un engineering manager por equipo o que hay un engineering manager por varios equipos? Muy buen punto. Normalmente o anteriormente teníamos un engineering manager por equipo. Hubo un momento donde eso pasó de moda, porque en ciertas empresas de Silicon Valley pues ya no era efectivo, y los engineering managers pasamos a tener dos equipos de forma oficial.
Yo casi siempre, antes de todo esto, siempre he llevado 2 equipos. En mi última empresa, por ejemplo, llevaba un equipo de plataforma, un equipo de backend y un equipo de firmware. Eso también es muy importante porque si llevamos 2 equipos que están interrelacionados, nuestra forma de poder o herramientas que tenemos para mejorar la situación o verificar que la situación es correcta es mayor. Porque al estar en los 2 sitios y tener feedback de ambos equipos y ver el progreso y ver las situaciones de cada uno de ellos, nos permite actuar antes de que pueda ser demasiado tarde. Entonces, lo de llevar 2 equipos creo que puede ser incluso positivo, siempre y cuando el tamaño sea razonable para poder dedicarle tiempo a las one-to-ones. Otra herramienta muy chula. O sea que, por resumir un poquito o por responder a la pregunta, sería que lo estás viendo de forma indistinta, ¿no? Que bien sea que haya un engineering manager para un equipo o haya para 2, todo lo que estamos diciendo ahora mismo, hasta ahora más o menos, aplica a ambos casos, Aplica. ¿no? Lo que sí que es interesante es que en cada uno de esos equipos, o al menos, o que esté compartido, pero que haya una persona que conozca o nos pueda dar respuestas de producto, porque van a salir muchas preguntas de, oye, ¿esto que estamos haciendo es lo que se necesita? ¿Esto que estamos haciendo está hecho a tiempo? ¿Vamos tarde? ¿Vamos pronto? O sea, necesitamos a alguien que tenga esa visión, normalmente un PM, Product Owner o un Product Manager. Necesitamos un tech lead, que puede ser un tech lead específico o la persona con mayor seniority dentro del equipo que conozca bien lo que se está haciendo y por qué se están tomando las decisiones. Y luego ya como engineering manager, el equipo técnico al cual vamos a managear, iba a decir. Vamos a hacerle management. Estaba dándole vueltas a que con esto que nos estabas contando, Ramón, mencionas mucho el hacemos, tenemos, ¿no? Te veo muy endémico, Ramón, del management. Y entonces quería hacer la reflexión a voz en grito y para que lo pensemos en el grupo, ¿qué pasa aquí con el salirse de eso, ¿no? Porque creo que saltar de un balcón a otro o saltar al piso de abajo no es igual de fácil cuando estás en leadership que cuando estás en management. Cuando estás en leadership creo que sí que hay como un de, sí, claro, como lidera bien se puede ir a management o la seniority se puede subir hacia arriba a liderar a otra seniority o hacer management a otra seniority, pero cuando ya estás de management y como que te encasillan, no sé qué pensáis, pero me da la sensación de que puede ser bastante más difícil la demotion, ¿no? A ver, yo asumo que tiene que ser complicado, sobre todo por el hecho de que dejas de estar cerca de lo que haces normalmente. O sea, aunque seas manager un engineer manager, estás cerca del código, pero no estás haciendo código a diario. Entonces, si vuelves a una posición que sea de algo técnico, pues tiene, vamos a decir que tiene un ramp up, ¿no? Por así decirlo. Y el hecho que a mí me ha pasado, de hecho, y es una cosa que hay que trabajar y que tienes que prepararte tanto mentalmente como, como técnicamente, ¿no? Y la verdad es que no considero que sea fácil y cuanto más tiempo llevas en ese camino, más difícil es volver. Totalmente de acuerdo, Manu, pero sí que quizás ahora, con los nuevos tiempos que están corriendo, hay una cosa que a veces dejamos, ¿no? O que se está comentando de el nuevo ingeniero o ingeniera enfocado en producto, el que ya no es tan experto en un lenguaje o no es tan experto en el código, sino que necesita tener esa visión de producto. Hay, por ejemplo, a día de hoy, de aquí hacia atrás, totalmente de acuerdo contigo, Emmanuel. Yo me refiero a no sé qué va a pasar en un futuro, porque si tenemos herramientas que nos ayudan a volver a crear código de una forma sencilla, que nos permiten tener contexto de forma muy rápida, como decíamos, ¿no? Podemos aprovechar ese conocimiento de producto, de haber estado en ciertas reuniones, haber sponsorizado ciertas features, estar en ciertas conversaciones que a lo mejor esa persona tan técnica no ha podido estar. Todo eso sí lo traemos, ¿no? Entonces, hacer ese downgrade hacia abajo, que seguramente no se llame downgrade porque es cambiar, ¿no? Más que ese cambio, más que downgrade, ¿no? A volver a ser una persona más técnica. Creo que con la situación actual se va a ir difuminando muchísimo, tanto el paso hacia abajo como el paso hacia arriba si hablamos de producto, porque tenemos herramientas que a día de hoy nos van a facilitar muchísimo tener ese contexto. Pero también no tenemos 8 horas de desarrollo. O sea, hemos dejado de hacer cosas de desarrollo para poder hacer cosas con el equipo. Y ahí sí que se nota, y se nota mucho. Por eso, una de los feedback que yo muchas veces he recibido es, Ramón, no te metas tanto en la parte técnica. Y es verdad, porque vas perdiendo ciertas capacidades.
y tienes que dedicarle tiempo para recuperarlas. Yo he hecho este camino que se está mencionando, digamos el Demotion, aunque no lo veo como Demotion, lo veo como bueno, un cambio de camino. Y como yo lo he vivido, y creo que no soy la única persona, es que yo llegué a esto por el complejo de Frankenstein, ¿no? Por el crear cosas, y el crear cosas está muy cercano a programar. Pero va reaccionando porque por encima del complejo de Frankenstein está el complejo de Dios, por supuesto. Y quieres arreglar el mundo, ¿no? Entonces vas viendo cómo arreglar el mundo del mayor número de maneras posibles. Y llega un momento que no puedes arreglarlo si no es colaborando y, digamos, engrasando esa colaboración, y eso es de alguna manera lo que va dirigiendo hacia el camino del management o del leadership, que según qué equipos incluso es la misma persona cubriendo ambos roles. A donde voy es que hay cierta renuncia por mi parte cuando me ocupo de labores de management o de liderazgo, porque lo que a mí me trajo aquí es la programación, es donde yo me crezco. Pero con suficiente tiempo y según la personalidad puedes llegar a disfrutar de programar con otras manos, ¿no? Donde lo que acaba saliendo a nivel de equipo acaba siendo el producto de ingeniería, el producto de código, y hay cierto, al menos es donde yo he encontrado la paz, pero me parece interesante, o por lo menos a mí, este concepto de renuncia creo que existe, y creo que hay más gente que lo vive igual. Una cosita que a mí me ha funcionado muy bien, porque totalmente de acuerdo, en mi empresa actual, como os decía, imaginad que uno de los equipos que llevaba, como decía, que era firmware, yo tengo muy poco background, de hecho no tenía nada de background de firmware, entonces ahí aprendí mucho a cómo poder avanzar sin tener ese conocimiento y sin poder estar en ciertas conversaciones, ¿no? Solamente apoyar a que esas conversaciones saliesen y ir viendo cómo el equipo solucionaba esos problemas. Pero sí que encontré una herramienta que es un side project. Pude tener un proyecto personal donde podía poner en práctica cosas que iba viendo en mi trabajo, o sea, cosas que yo no podía hacer o no podía bloquear al equipo, pero sí que en mi tiempo libre yo lo podía usar para no desconectarme al 100% del desarrollo. Llegó a ser de hecho, ha llegado a ser un side project bastante grande, pero ahí es donde yo volcaba o me quitaba, mejor dicho, la frustración de no sentirme útil programando, porque la adrenalina que te da resolver un problema con código es diferente a la que te da resolver un problema con personas. Y el nivel de estrés que tienes gestionando personas no es el mismo que gestionando código. Y esta es una frase que me habréis escuchado alguna vez decir por ahí, seguramente no sea mía, se la escucharía a alguien, pero me gusta mucho, que es: cuando hablamos de personas no hay rollback, o sea, no tenemos un paso atrás, no hay un GitHub action que nos permita ir hacia atrás. De hecho, cuando hay ciertas situaciones con una persona, la solución es que o esa persona abandona el proyecto o lo tienes que abandonar tú, porque no puede haber solución a corto plazo. Y entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Y ese tiempo, el no llegar a esas situaciones, preparar bien esos feedback, al final generar confianza con tu equipo, requiere tiempo. Y al principio es muy difícil que puedas estar gestionando el equipo y gestionando código. Con el tiempo van a salir espacios y a día de hoy, con esas herramientas que mencionábamos, seguramente podamos aprovechar esos espacios de forma más eficiente y podamos participar en ciertos procesos. Pero no estamos al nivel del equipo técnico y eso lo tengo claro. Y yo también renuncié a eso en su día. Y ahí, ¿tú crees que, aunque hayas dicho que no existe que no existe ese rollback, yo creo que más que no existe, que es muy complicado, porque quizá, no sé tú qué opinas, en entornos más seguros o con una relación de mucho más larga, sí que podemos tener ese rollback en el sentido de, oye, mira, hemos tirado por aquí, perdona, me he equivocado, volvemos al punto anterior, ¿no? Obviamente requiere de una madurez tanto a nivel personal y emocional de ambas personas o ambas partes, como también a nivel profesional, ¿no? Esa confianza, que no sé qué opinas a ese respecto. Va a depender mucho de la situación. Si es algo leve o medio grave, seguramente tenga esa solución, ¿no? De hablarlo, sobre todo reconocer ambas partes qué es lo que ha pasado
y saber que de verdad hay un propósito de mejora para que no vuelva a pasar. Y a lo mejor era tan sencillo como aclararlo, mira, no sabía que esto te afectaba, esas se pueden solucionar y creo que se solucionan. Pero hay otras que son muy difíciles de solucionar, sobre todo si tienen que ver con un feedback mal dado o tienen que ver con situaciones ya más extremas, como por ejemplo asignar un PIP, un Personal Improvement Plan, cuando no toca, o hablar de situaciones que ya no son tan amigables. Hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que hacerlo correctamente, o sea, no esquivarlas, sino hacerlas bien para que al final la persona, cuando entienda que ese mensaje era necesario darlo, vea que se lo ha dado de la forma más profesional posible. Y depende cómo lo hagas, es posible que no haya marcha atrás. Pero la mayoría sí. Entiendo que también, y por cerrar este tema, pero nunca mejor dicho lo de cerrar este tema, cuando ya ni el PIB ni nada, hablabas de que tiene que haber un despido o cambiar de equipo, lo que sea. Tú me enseñaste en una de las primeras veces que nos conocimos, Ramón, un término que me hace mucha gracia, pero que no lo había escuchado antes y a partir de ahí ya sí que supe mucho sobre él. Yo luego lo conocí como outplacement, tú le llamabas los goodbyes, ¿no? Sí, correcto. Y es algo que define la cultura de la empresa. Y esta es otra cosa que nos coge en medio al middle management. Nosotros tenemos que motivar a un equipo basándonos en la cultura que defiende una corporación, no la defendemos nosotros. Nosotros tenemos nuestros valores y luego la empresa tiene los suyos. Entonces, de ahí sale como un mix que al final te define cómo tú vas a gestionar a tu equipo. Y para mí uno de los principales es que esto nace de un principio que es el People First, que tiene también para otro café, que es que los managers tenemos que mirar primero por nuestro equipo. Y eso es totalmente correcto. Pero a veces mirando primero a nuestro equipo, la solución que se da es que tiene que salir una persona. Y depende de cómo gestiones esa salida, para esa persona no va a ser positiva. O sí, depende cómo se gestione. Y para el equipo lo mismo. Si yo llego mañana y mi equipo se entera de que una persona va a abandonar el proyecto, va a abandonar el equipo y no hay una explicación, eso generará miedo, generará dudas y romperá la confianza que hemos estado generando. Si se explica que una persona va a entrar en un PIP, que hay unas tareas que vamos a apoyar como equipo y que vamos a ayudarle y que vamos a calibrar entre todos, o sea, entre todo ese equipo, las personas más cercanas, y al final no funciona y la persona va a salir, ahí estás demostrando uno de esos goodbyes, ¿no? A partir de ahí ahora aplicamos que la persona se lleve el máximo de días que le corresponden de despido improcedente, aunque la empresa tenga que hacerlo procedente, vamos a dejarle que se quede con el portátil, vamos a dejarle un mes más de salario, vamos a intentar que la persona, teniendo que dejar la empresa, no se sienta como que se le ha dado una patada de un día para otro, sino que hay, pues eso, un proceso y que sea trabajado. Yo quiero entrar un poco por aquí porque estamos hablando sobre cómo gestionar situaciones un poco complicadas y ahora la parte que me tocaría a mí pensar es qué pasa en un ambiente tóxico. Es decir, cómo gestionas tú, tanto cuando el management desde arriba es tóxico o como cuando el equipo en sí es tóxico. Son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? Y son dos situaciones interesantes. Uno es muy ninguno es sencillo, pero uno es más sencillo que el otro. Cuando la toxicidad viene de tu equipo, es más bajo mi punto de vista, mi criterio es más sencillo de tratar porque ya tienes una confianza previa, puedes hablar con la persona que genera la toxicidad, puedes calibrar con esa persona si de verdad lo que está comentando tiene sentido o no, le puedes ayudar a que calibre esos comentarios, explicándole el efecto que tiene con el resto de los compañeros y compañeras. Lo puedes trabajar. Cuando viene desde arriba, y esto también pasa mucho con el feedback hacia abajo y el feedback en el mismo nivel es más sencillo que dar. Cuando el feedback es hacia arriba, solemos tener más cuidado al darlo porque de forma inconsciente luego pensamos que nos puede afectar, ¿no? Si yo hablo mal de la persona que me tiene que evaluar a mí, luego esa persona puede que me evalúe peor, ¿no? Porque como yo he dado ese feedback, entonces con esto es muy parecido. Al final es darle feedback de que está siendo tóxico. Y es difícil, hay que hacerlo, pero hay que encontrar el momento, hay que generar cierta confianza previa y si no existe, acudir a un tercero. O sea, aunque sea
justo la persona que tienes hacia arriba, quien está siendo tóxica, si consideras que, o le dices que les quieres dar feedback, te dice que no quieres recibirlo, cuando se lo das no te escucha, o te escucha pero luego no hace ningún cambio y sigue todo igual, pues ahí viene muy bien el hacer un skip level, o sea, nos saltamos ese nivel y vamos hacia arriba, o nos vamos hacia un paso lateral en ese mismo nivel y lo levantamos, porque si no se queda la toxicidad y esa toxicidad multiplícala por 4, ¿no? Porque si viene desde arriba siempre tiene más peso que si viene desde abajo. Claro, ahí va yo. Antes mencionabas los good goodbyes. Yo creo que es una medida de la calidad del manager es el número de good goodbyes que consigue. Precisamente porque está entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo de la persona y el mundo de la empresa. Pero viniendo a este tema de la toxicidad, cuando un manager es el tóxico, entonces la onda expansiva y el potencial destructivo es inmenso. Porque eso va a emponzoñar todo. Aquí estamos sobrevolando un tema que me gustaría abordar, que es la confianza de las compañeras, ¿no? Porque Ricardo ha mencionado antes el leadership y el management. Entonces, ¿qué persona veis más cercana a las compañeras, ¿no? De un equipo, ¿no? Porque claro, está el líder, ¿no? Y el manager, ¿no? Entonces, ¿en qué persona puede aportar más a la confianza o en qué persona puede confiar más una compañera? Siempre va a haber, no hay un estándar, ¿no? Todos los equipos no son iguales y va a depender mucho de muchas situaciones. Pero tal cual yo lo veo, por defecto es el manager. El manager es con quien has estado en esos one-to-one, con quien le has contado si has tenido un problema de comunicación con un tercero. Esa también creo que es una de las razones por las cuales no estamos tomando decisiones técnicas, no estamos forzando, no estamos tensando la cuerda en otros temas para poder tener también esa confianza de que la gente se sienta cómoda hablando con nosotros y sabiendo que no hay una situación previa donde no hemos tenido que llevar un tema a cierto extremo porque había que decidirlo, ¿no? También por eso la delegación de responsabilidad nos viene genial y que un único rol, se llame como se llame, no haga ese liderazgo técnico, no haga ese liderazgo de personas y no haga esa definición de career paths y sobre todo la calibración y la performance. La idea de hacer esa separación es justo eso, que haya una zona, iba a decir un greenfield, o que haya una zona de seguridad donde cuando tú te sientas así lo eleves con tu manager. Y aquí sale otro tema muy chulo, que es a nivel de feedback, que tenemos que tener cuidado. Y yo, una de las cosas que he aprendido en mi última experiencia laboral es que queriendo ayudar al equipo, a veces lo perjudicamos, porque nos queremos hacer como ese mediador entre los problemas. Porque como tenemos los dos puntos de vista, es sencillo, ¿no? Pues hablo contigo, hablo con la otra persona y lo resuelvo. Error, ¿vale? Eso para algunas situaciones vale, pero para lo normal, o sea, en una situación normal, lo mejor sería ayudar a esa persona a que construya un feedback constructivo o un feedback bien organizado y se lo transmita directamente a la persona con la cual tiene ese problema o esa situación. Y que nosotros luego calibremos el impacto que ha tenido el feedback, le demos también nuestro punto de vista, si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si lo puede mejorar. O sea, que seamos ahí ayudantes. Luego el feedback lo podemos elevar, pero que empoderemos al equipo a que dé su propio feedback y también hable entre las personas afectadas. Y ahí me ha surgido una pregunta de lo que hablamos un poquito antes, porque estamos hablando de feedback, se ha comentado antes varias veces el tema del skip level. Entonces yo quería lanzar un poco la pregunta al aire, que la responda todo el mundo, por supuesto, pero ya que está por aquí Ramón, pues me gustaría también subir un poquito su opinión al respecto. ¿Qué opinamos de los skip levels? Yo para mí, y creo que lo hablamos Alejandro el otro día, son perfectos. ¿Por qué? Porque también, igual que hay un riesgo con el feedback, hay un riesgo con la sensación de pertenencia. Casi nada, lo que he dicho ahí. Muchas veces, si tu manager está muy presente, está solo tu manager y tú todos los temas los tratas con tu manager es el que te trae la información, a mí me ha pasado que se genera una conexión muy fuerte con esa persona y lo que se va incrementando la conexión con esa persona lo voy borrando respecto a la compañía y al resto de personas que la conforman. Entonces, una de las cosas que a mí me gustó mucho es que mi VP tuviese un skip level con mi equipo y que en ese skip level hablasen de los temas que ellos considerasen y además ellos le pudieran dar feedback de mi rol.
seguimos mejorando, siempre tenemos que ver en qué nos podemos adaptar, en qué nos necesita el equipo. Y es muy difícil, como os decía, dar ese feedback directo hacia arriba. Si el feedback es hacia arriba, pero es hacia otro compañero o compañera, es más sencillo. La gente se siente más cómoda porque pueden hablar de temas que luego, en este caso el VP, te va a ayudar a calibrarlo. Pero también cuando son buenos, pueden dar buen feedback de qué está funcionando, de qué les gusta de su manager. Y desde ahí podemos ir generando o ir montando esa definición de este rol que, como decíais, no está muy definido. Cada empresa lo hace a su manera. Pues una forma de hacerlo enfocado a la necesidad real, pues son estos skip levels. Yo la verdad que me gusta. Sí que me gustaría matizar que al menos mi sensación con el skill level es que se entiende en según qué situaciones como algo, no sé si decir peyorativo, me explico, que cuando se habla de skip level se habla de malintencionado y lo que tú aquí propones, Ramón, es todo lo contrario, es una herramienta abierta. Lo digo por si a alguien que esté escuchando le pase lo que a mí, claro que entonces ahí sí que no cuadra lo que estás contando, claro. Claro, yo creo que ahí también es el cómo se presente. Como toda herramienta, como todo framework, como toda idea, es cómo se presente. Si nunca se ha hecho un skip level y de buenas a primeras tú ves que tu manager tiene un skip level con tu equipo y no te comenta nada, yo también me pondría a la defensiva, en plan de qué está pasando. De hecho, me pondría un café con ellos y le diría, oye, ¿qué ha pasado? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Hay algo que está fallando? Pero si es al contrario, tú ya has hablado, tu manager te ha preguntado primero, oye, voy a tener estos skip levels, ¿quieres que le pregunte algo a tu equipo? Les voy a preguntar sobre estos temas, quiero ver qué levantan ellos. Creo que así es menos peyorativo y hay una herramienta que se puede usar mucho más proactivamente. Y es casi como todo lo que hemos hablado de aquí hacia atrás. Muchas de las cosas dependen de el cómo se transmita y el cómo se encauce y cómo se lleva a cabo, ¿no? De hecho, ahí podríamos hablar por hacer un poco, digamos, seguir el camino, ¿no? de ingenieros de software, de ponerle nombre a las cosas y podríamos llamarlo esto el skip level backdoor, ¿no? Cuando lo haces por detrás, subterfugio. Y ese es un poquito el problema, ¿no? Que es lo que estáis hablando los dos, ¿no? Las últimas dos intervenciones. Cuando eso se hace por detrás que es donde suele surgir también esa malicia. A mí la verdad que estamos hablando de esto, de que está, digamos, este skill level positivo y el skill level constructivo, ¿no? Como hay la diferenciación. Alejandro, no me lo puedo creer porque literalmente yo había pensado también en eso, en que al final lo que estás haciendo es ir como de hurtadillas, ¿no? Saltándote las puertas comunicativas que deberías estar llamando. Y eso ya nos enseñó la serie Antidisturbios, que puede salir muy mal. De hecho, otra cosita que a mí este tema, cuando lo hablábamos el otro día, Ramón, me gustó muchísimo, es que en este skip level positivo y consensuado y conocido, es también el que le puede venir bien a ese manager que está, nunca mejor dicho, en medio, ¿no? Porque puedes aprovechar a dar feedback o comentar alguna cuestión que por humildad o por lo que sea, ese manager no lo iba a comentar hacia arriba, pero tú, digamos, desde abajo sí que puedes ayudarle. Pues, oye, pues me ha gustado mucho esto que ha hecho, cómo está llevando esta cosa y, pues, digamos que todas las partes se ven beneficiadas, ¿no? El VP, por ponerle un nombre, pues dice, joder, qué guay esta persona, cómo da feedback o qué bien está haciendo este trabajo este manager que tengo por aquí. Entonces, una cosa muy sana y que puede venir muy bien para ambas partes. Yo lo siento mucho, Ramón, pero teniéndote aquí, tengo que hacer una pregunta que hila y se conecta con otro episodio que hemos hecho anteriormente. Hace unos episodios hemos hablado sobre el tema de hard skills y soft skills. Y claro, hablando con un EM, me gustaría saber, o sea, con un Engineering Manager, me gustaría saber cuáles crees tú que son los hard skills que tendría que tener un EM. Y si tuvieras que hacer una skill matrix, ¿qué pondrías en ello? Wow. De hecho, a nivel de hard skills, me salen menos, me salen casi todos soft skills. Pero bueno, a nivel de hard skills, yo creo que una de las cosas que tenemos que saber es, no sé si son más hard skills que valores o valores más que hard skills, pero yo trabajo mucho con la profesionalidad. O sea, tenemos que saber en todo momento qué estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo.
yo me puedo equivocar y me equivoco muchísimo, pero al menos antes de equivocarme me gusta tener pensado el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y si alguien me pregunta, oye, ¿por qué habéis hecho esto y no esto otro? Oye, mira, porque estuvimos en esta reunión, me dijisteis que esta era la prioridad, yo calibré esa información e hice esto, ¿no? Entonces, para mí, la profesionalidad, lo primero. Además que tenemos el peso del equipo. Esto es una cosa que también sirve para cualquier manager, ¿vale? Pero todos los managers tenemos una carta. A más alto es tu rol, esa carta tiene un valor más alto. Y la puedes sacar en el momento que tú quieras, ¿no? Que es esto hay que hacerlo porque sí. Y esa carta tiene un coste. Cada vez que se saca, el equipo va perdiendo confianza en ti. Porque dice, oye, si tú has tomado esa decisión y no me has escuchado o no has tenido en cuenta mi opinión y la has tomado porque sí, pues oye, ahí tenemos que tener también mucho cuidado, ¿no? Con esa herramienta y para mí lo englobo también dentro de profesionalidad. Luego el famoso pragmatismo. Tenemos que tener muy claro cuál es el contexto de la empresa a nivel de cuánta gasolina nos queda, o sea, cuánto dinero queda en la empresa para poder enfocar al equipo en lo más importante. ¿Qué cosas no se pueden dejar de hacer en los próximos 2 meses? Porque si dejamos de hacerlas, todo lo demás da igual. ¿Qué cosas son secundarias? Son importantes para el equipo que hay que promocionar y hay que ayudarles a que tengan visibilidad, pero que a día de hoy, porque la hemos calibrado, sabemos que no son tan importantes y la iremos haciendo con otra prioridad. Entender una sala, creo que es muy importante saber leer las salas, cómo se encuentra una persona, cómo está recibiendo una persona una noticia, cómo está aportando una persona en una meeting, si es activa, si no, si se siente incómoda por cierta persona. O sea, tenemos que tener esa... No somos psicólogos la mayoría, a lo mejor sí que hay algún engineering manager psicólogo, para mí ese sería el top 1 de engineering managers a tener en el equipo. Pero al no tener esos skills sí que tenemos los parecidos, ¿no? Es el leer la sala, entender cuando una persona está en un buen momento y cuando no lo está, y sobre todo que el equipo esté enfocado, detectar muy rápido si estamos haciendo lo prioritario o no. Pero para tener eso, esos hard skills, dependemos de contexto. En cuanto nos cortan ese contexto, todo esto empieza a hacer aguas. O sea, no podemos inventarnos las prioridades, no podemos inventarnos los valores y no podemos inventarnos ninguna de estas cosas, porque además es muy peligroso. Al inventarlos, ponemos los nuestros y puede que no sean los que la empresa quiere o necesita. Muchas gracias, Ramón, porque en realidad la conclusión de ese episodio fue más o menos que lo que nosotros consideramos soft skills para cualquier persona que trabaja en software, para un engineer manager / manager, esos deberían ser sus hard skills. Correcto. Muy buena definición. En un equipo de los que nos gusta hablar aquí, fluidificados, high performance, todas las cosas, ¿hace falta un engineering manager? Mi voto es que sí. Para que no nos falte trabajo, lo primero no. Yo creo que con todo lo que hemos contado, es posible que no haga falta un engineering manager en todos los equipos. Y un equipo puede funcionar sin engineering manager. Pero van a salir ciertas situaciones y cierto burn-up en ciertos roles. Porque si no hay un engineering manager, estas cosas las tiene que gestionar alguien. O lo hace el tech lead, o lo hace el senior, o lo hace la persona que lleva más tiempo en la empresa, que eso no es seniority, sino es experiencia. La persona que tiene más experiencia en la empresa. Y como digo, evaluar a una persona cuando tú has tenido ciertas conversaciones con ella y tienes ciertas situaciones con ella, es muy difícil porque se genera sesgo y se van echando cositas en la mochila que no tienen ningún sentido cuando se están hablando de estos temas. Se puede hacer, por supuesto, con mucha profesionalidad, seteando muy bien el campo de la conversación antes de empezarlo, pero cuando llega un engineering manager, por esa definición, desatasca todos estos roles para que puedan ser más eficientes, no sé si la palabra eficiente es la correcta, o sea, tener mejor performance y liberarlos de ciertas tareas que al estar conjuntas tienen sentido, ¿no? Yo tengo una pregunta bastante relacionada, que era mi duda, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra el rol en sí? Es decir, ¿cómo de grande tiene que ser la empresa o el equipo? ¿O no? Porque hemos dicho que no tiene por qué haber, pero sí, entonces, más o menos. Lo normal y lo que yo he visto,
que no significa que tenga que ser así, pero lo que suele decirte el mercado cuando uno busca ofertas de Engineering Manager y cuando te suelen buscar, primero, una situación buenísima que suele llegar cuando hay un equipo conflictivo, que la gente que ya está no quiere gestionar, entonces se busca un Engineering Manager externo para que llegue y solvente esa situación desde el no tener esa quemazón. Y luego el tamaño del equipo suele variar diría entre 5 y 10 personas. Si el equipo es menor de 5, ese rol de VP, ese rol de CTO, se llame como se llame, pero ese rol único es válido entre la gente de arriba, en este caso, pues si es una empresa pequeñita, pues será el inversor, o será el CTO, o será el CEO. El CEO, perdón. Ahí, con un único rol es suficiente. Puede ser un Engineering Manager, pero ahí normalmente se pone, pues eso, un Head of, o se pone un VP, o se pone un rol muy cercano a la capa de Chiefs y luego el equipo técnico. ¿Que ese rol puede ser un Engineering Manager? Perfecto, pero no se le suele nombrar así. Pero creo que las tareas que va a hacer durante el crecimiento del equipo, hasta el equipo sea más grande, van a ser las mismas que va a terminar haciendo luego el Engineering Manager cuando entre. Pero ahí entonces no estaríamos hablando quizá tanto del tamaño del equipo, sino del número de equipos, ¿no? O en general el número de personas. Quiero decir, no es lo mismo tener 20 equipos, por exagerar, 20 equipos de 3 personas que tener, ¿no? 20 equipos de 3 personas vamos a quemar al Engineering Manager, sí o sí, porque como decía, ¿no? Esa bolita de producto, hombre, si los 20 equipos terminan haciendo lo mismo y están enfocados en el mismo producto y el cambio de contexto no es grande, se puede llevar, ¿eh? O sea, da igual que sean 20 equipos de 2 o 20 equipos de 5. Al final es el tiempo que tienes a la semana o cada 2 semanas para dedicarle tiempo a ese one-to-one, que es la herramienta, la segunda o la primera herramienta más importante, de las dos más importantes. La otra sería esas reuniones con producto para saber qué tenemos que hacer. Pero las one-to-one son súper importantes y tienes que tener tiempo para espaciarlas y poder prepararlas bien. Y que de ahí salga contexto y que salgan cosas para acciones que se puedan hacer, ¿no? Y comprender de verdad cómo está el equipo y que esa persona entienda cómo está respecto a las expectativas reales de la empresa y cómo está respecto a las necesidades del equipo. Entonces, por el número de personas, la limitación sería las horas a la semana que tenemos, que no podemos tener más personas que horas a la semana. Pero por equipo, si el context switching no es muy grande o es muy relacionado, creo que no sería tan importante como tener 2 equipos solamente, pero que sean totalmente aislados uno del otro y que sean 2 contextos totalmente diferentes. Entonces ahí sí que cada vez que tienes que cambiar el contexto para hablar con una persona, con otra, para ayudar a definir una historia de usuario o una definición de tarea, todo eso te va quemando y te va quemando muy rápido. O sea, yo creo que más que por el número de personas, también lo diría por el número de contextos que tiene tu empresa. Estaba dándole vueltas a que tú decías, Ramón, que en empresas más pequeñas has visto que un rol de estos, como le gusta decir a Víctor, muy aristocráticos, ¿no? Es el que hace de Engineering Manager. Yo lo que he visto, quizá también porque estábamos hablando de empresas de un corte más amateur, era que el tech lead era el que tenía que hacer todas esas cosas, porque si no, no las hacía nadie. Porque probablemente nadie las sabía, ¿no? Pero al final lo que está pasando es efectivamente, en nuestra idea del software thinking, de llevar el software como explicación a todo, es que está habiendo un polimorfismo ahí, por el cual alguien está tomando muchos roles. Y si hay un engineering manager, por hablar ahora del otro caso que decíais, que proponía Alejandro, que tiene muchas bolitas diferentes de contexto, lo que yo veo, que es algo que estoy reflexionando últimamente mucho por el cliente en el que te trabajo, es que hay un estado global muy tocho, ¿no? Hay muchos equipos impactando en el mismo estado global y ya sabemos lo que eso significa para el estado global, para la concurrencia y para mil movidas que evidentemente no voy a explicar aquí. Claro, esa persona va a estar totalmente estabilizada sin un segundo para pensar, lo que me lleva a decir que puede ser un antipatrón de que esto está ocurriendo, no sé cómo lo veis, el hecho de que veas que en tu one-on-one tu manager entra justo en el minuto o un minuto tarde, muy apresuradamente, tiene que abrir la agenda
y cuando termina tu hora se va instantáneamente. Claro, evidentemente ni se ha preparado tu reunión ni se va a preparar la siguiente, ¿no? Por inducción. Eso es por meter el chascarrillo, es un poco el modo consulta, ¿no? De consulta médica, ¿no? De la típica siempre van con retraso y se va acumulando y lo que tú dices, a ver cuál es tu informe, a ver tal no sé qué, y venga, siguiente y a correr. También pasa lo contrario, ¿eh? Lo digo por experiencia y yo intento prepararme siempre las one-to-ones. A veces no hace falta escribirlas antes o no hace falta prepararse un documento, pero sí tener el contexto suficiente para poder hablar con esa persona de los temas que de verdad le importan. Y aquí pasan situaciones muy chulas, que es la persona que cuando le preguntas qué tal todo, todo bien. A la siguiente semana, ¿qué tal todo? Todo bien. Entonces ahí tenemos ya una banderita roja que dice que esto se nos va a ir al garete pronto. O la persona está ya tan quemada que le da igual y no te va a decir las cosas que él mejoraría, o ella, o no se está sintiendo parte del equipo. O sea, ahí hay un problema de base. Y me ha pasado, ¿eh? Gente que por su forma de ser, por su forma de entender que es un manager, porque también, cuidado, que te digan de un día para otro, esta persona va a estar aquí, confía en ella y te va a ayudar y está aquí para mirar por ti y para mirar por los intereses de esta compañía y todo junto, no es fácil. Y entonces ahí yo, por ejemplo, también me he encontrado la otra situación, ¿no? Que es lo que os quería decir, que llegamos los managers, oye, cuéntame algún problema. No, no tengo nada. No sé de qué hablarte. No tenía nada preparado. Entonces creo que aquí la one-to-one, y hay muchas herramientas que ayudan, pero como todo, las herramientas son el medio, no son la solución. Es que ambas partes se preparen esa one-to-one y que de verdad digan, oye, quiero hablar con mi manager porque no me estoy sintiendo útil, o como a mí me pasaba, ¿no? En la última fase de mi anterior empresa, me siento totalmente descolgado. Creo que no sé qué estoy haciendo aquí. Estoy aquí delante del ordenador, pero no sé para qué estoy aquí. Entonces yo creo que tener esas conversaciones con tu manager es lo que hace que de verdad desatasques y arregles las situaciones. Entonces que siempre sean bidireccionales, que no siempre vengan del manager y que no siempre vengan de la persona, ¿no? Que vengan, en este caso del desarrollador o desarrolladora, que vengan siempre en ambas direcciones. Creo que a veces lo que pasa es que este nivel de sinceridad solo pasa cuando ya has cruzado la línea. Y eso normalmente es un tema de confianza, puede ser un tema de personalidad. Pero si ya no hay una confianza, dices, bueno, vale, para lo que me queda en el convento, pues ahora sí que digo lo que pasa. Pero, ¿cómo va? Todo bien, porque en realidad no quieres tener esa conversación porque no crees que te vaya a ayudar. O todo lo contrario, crees que te puede perjudicar. Correcto, yo creo que hay una de las cosas que me ha ayudado mucho y fue uno de los cambios que he dado en el rol, una de las cosas que he aprendido últimamente, es a la sinceridad 360, ¿no? Que queda muy chulo el eslogan, pero es, si yo no soy sincero contigo, ¿cómo voy a esperar que tú seas sincero conmigo, ¿no? Y esto, cuando pasan ciertas situaciones o cuando pasan ciertas conversaciones en unos hands o hay una comunicación, yo una de las cosas que hacía cuando quería indagar en un tema es empezar dando mi opinión y la más sincera que podía. Decir, oye, han dicho esto, yo me estoy sintiendo mal, oye, ¿cómo te sientes tú? Y ahí también que la persona inicie. Es posible que esto se entienda como es que estás preparando a esa persona para la negatividad. Creo que no, que es la única forma de generar esa confianza y que esa persona entienda que estás ahí de verdad para tratar todos los temas y que se puede hablar de todo y que es una zona segura y que el feedback que sale de ahí, si va hacia arriba, se va a contrastar primero. Oye, ¿quieres que vaya tu nombre? ¿Quieres que lo eleve de forma anónima? ¿Quieres que no haga nada? ¿Quieres que esto quede entre nosotros? Por ahora, o sea, creo que ahí el manager es donde se diferencia un manager de un tech lead en este caso. Y ahí quizás el tech lead puede que tenga estas soft skills. Pero es que en el manager, como bien decía Manu, es que tiene que hacerlo. Y si no, es que no lo vas a conseguir nunca. Yo iba a hacer una pregunta un poco más llevándomela hacia otro terreno, ¿no? Quiero decir, a mí me interesaría también, ya que tienes experiencia como engineer manager y otros roles diferentes, me gustaría saber también qué impacto tiene hacer mal estos roles. Es decir, por ejemplo, ¿generan más burocracia o qué has visto tú en ejerciendo estos roles cuando no han ido bien? Pues normalmente te cargas el equipo. El equipo va a pedir salir debajo de tu management. Porque si lo haces mal, durante un tiempo puede funcionar. Puedes encontrar enemigos comunes, puedes encontrar situaciones negativas donde si tú echas más leña, la gente dice, oye, qué guay, mi manager está alineado con nosotros.
y lo que estás haciendo es, no estás haciendo bien tu trabajo. No estás comunicando bien. Un manager que no haga one-to-ones, pues si otro manager está haciendo one-to-ones y tu equipo ve que otros compañeros y compañeras están teniendo esas reuniones, están viendo, se sienten alineados con el rol que tienen, saben lo que tienen que hacer para pasar al siguiente, pero tú no lo tienes, al final vas a pedir irte con ese manager o esa manager. Vas a decir, oye, que no quiero estar aquí, que quiero estar allí, porque allí todo parece mejor, todo está más alineado, todo tiene más sentido. Yo aquí me siento abandonado. Y yo eso sí lo he vivido. Y en uno de los cambios de managers que tuve, pues fue justo eso, el decir, oye, quiero volver hacia atrás. Porque con la persona que estaba antes, yo sí tenía toda esa información, me sentía escuchado, sabía que si estaba alineado o no con lo que la empresa espera de mí, y no me llevaba una sorpresa a final de año con mi performance review de es que tenías que haber estado más involucrado en este tema. Oye, pues si me lo hubieses dicho en febrero, qué guay, ¿no? Ya estaríamos en otra situación, porque no creo que de forma consciente no me apetezca estar ahí. Es que no sé qué esperas que yo esté ahí, ¿no? Entonces yo creo que el manager cuando lo hace mal es, como decíamos al principio, bueno, casi al principio, ¿no? De la marcha atrás es muy difícil y lo normal es que un equipo, si pierde la confianza contigo, no le va a molar mucho volver otra vez, salvo que demuestres con creces que has cambiado, que has entendido dónde te has equivocado y que lo vas a cambiar. Pero si no, la gente querrá otro manager u otra manager. Aquí en el podcast ha salido alguna vez esta idea de que la cultura popular tiende a ver al ingeniero de software, al desarrollador, al programador, como una persona con soft skills justitas, muy solitaria, muy desde la introversión, incluso con cierta dificultad para comunicarse, pero con una gran capacidad técnica para resolver problemas abstractos. Creo que de alguna manera, parte de la industria entiende que el engineering manager es este traductor, que es capaz de estar cerca de esta persona con la que no se puede interactuar demasiado, pero que es capaz de hablar hacia los dos lados, hacia el lado de técnico y hacia el lado de negocio. A mí esto me parece bastante un antipatrón, pero no sé si ves por dónde voy. Sí, totalmente, es un antipatrón, pero como decíamos antes, ¿no? ¿En qué tipos de equipos te suelen buscar, ¿no? ¿Cuándo suele buscar la empresa al engineering manager de guardia, al que tiene que llegar en menos de 15 días porque se les va el equipo? Creo que justo esa situación, o esa no, esa es una de las situaciones que se dan, ¿no? Para que esto suceda. Y eso sí lo he vivido y una de las cosas que ha mejorado muchísimo y donde yo vi que el valor que yo podía aportar de verdad impactaba en lo que hacía la empresa era justo en dar visibilidad, traducir lo que el equipo hacía a un lenguaje que se entendía tanto en partners como en otras partes de la empresa. No significa que, ni mucho menos, que el equipo tuviese las soft skills justas, sino que estaban focalizados en 20.000 cosas y fueron dando de lado esa parte, porque nadie les decía, oye, esto que estáis haciendo, si no le damos visibilidad, es como si no lo estuvieseis haciendo. Y creo que cuando llegas y empiezas a mover y hacer esa traducción de forma sencilla y el equipo va entendiendo que con esa traducción todo es más sencillo, con ese nivel de lenguaje, todo es más sencillo y que un partner, la parte técnica puede entender un README, pero que un CTO del partner no se va a leer un README porque no lo va a hacer y si lo hace, pues oye, me encanta, pero lo normal es que no lo haga. Tienes que buscar el cómo comunicar el mensaje y hacerlo de forma que llegue y que de verdad transmita lo que se ha hecho. Entonces yo creo que sí, que no porque no tengan los soft skills la parte técnica, sino porque a veces se ha despriorizado por un consenso en la empresa que eso no se haga y cuando luego se quiere recuperar es muy difícil. Y es más fácil que una persona de fuera llegue y lo haga desde el cero. Bueno, y como buenos managers que somos, vamos a intentar gestionar bien el tiempo. Así que para no pasarnos en este episodio del podcast, vamos a intentar cerrar el podcast con una quote, como siempre. Iván, ¿te apetece darle? Pues voy a citar una frase que ha dicho antes Ramón, porque nos ha gustado mucho a todos y refleja muy bien el tono del podcast en general, que es que es más fácil hacerle rollback al código que a las personas.